A ver, ¿cómo es posible que un grupo de países decida, de repente, funcionar como si fuera uno solo en lo económico? Pues no, no es algo que pase de un día para otro. Es un proceso, un camino, con sus etapas bien definidas. Vamos a meternos de lleno en la lógica que hay detrás de la construcción de estos gigantes económicos. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué iba un país soberano a renunciar por las buenas a una parte de su poder? O sea, a ceder el control para decidir sus propios aranceles o incluso su propia moneda. La verdad es que, de primeras, suena un poco raro, ¿a que sí? Pues la respuesta es así de sencilla y a la vez así de potente, para construir algo más grande. La idea de fondo es que uniendo fuerzas, los beneficios que se obtienen son mucho mayores que los sacrificios. Se trata de crear un espacio económico más fuerte, más competitivo, algo que ningún país podría lograr por sí solo. El gran objetivo de todo esto es, al final, conseguir una economía casi sin fronteras. Un espacio donde los productos, los servicios, el dinero e incluso las personas puedan moverse con total libertad, sin trabas. La meta es eliminar barreras para que la economía crezca y sea más innovadora. Y esto, claro, tiene un nombre técnico: integración económica. En el fondo, es un proceso que se basa en dos cosas muy claras. Por un lado, quitar obstáculos, como los aranceles, y por otro, ponerse de acuerdo en las reglas del juego, o sea, coordinar las políticas. Esa es la fórmula. Pero ojo, esto no es como darle a un interruptor y listo. Es más bien como subir una escalera, peldaño a peldaño. Y cada escalón significa un compromiso político y social más fuerte que el anterior. Conlleva más riesgos, sí, pero las recompensas también pueden ser mucho mayores. Así que venga, vamos a subir esa escalera. Y aquí la tenemos, la hoja de ruta. Son 4 etapas principales. Vamos desde lo más básico hasta lo más complejo y ambicioso. Cada paso se construye sobre el anterior, añadiendo nuevas capas, como si fuera un puzzle. El primer peldaño, la zona de libre comercio. La idea es sencilla. Los países del club se quitan los aranceles entre ellos. Pero, y aquí está el detalle clave, cada uno mantiene su propia política comercial con el resto del mundo. Esto, claro, genera un problema técnico. Para evitar que un producto entre por el país con el arancel más bajo y se cuelen los demás, se necesitan unas normas de origen muy complejas. Subimos un escalón más. Llegamos a la unión aduanera. Aquí, además de no tener aranceles internos, se añade algo fundamental: un arancel externo común. Es decir, todos los miembros les cobran lo mismo a los productos que vienen de fuera. Esto simplifica todo muchísimo, porque una vez que un producto entra en la Unión, ya puede circular libremente sin más controles. Y aquí ya se ve muy claramente la cesión de soberanía. Por ejemplo, Portugal, por ser parte de la Unión Aduanera de la UE, no puede decidir por su cuenta firmar un acuerdo comercial con Marruecos. No. Esa política comercial ya es una competencia de todo el bloque. Bueno, pues ahora la cosa se pone seria. Pasamos a los niveles más avanzados de integración. Aquí ya no estamos hablando solo de mercancías que cruzan una frontera. Hablamos de una integración que afecta a toda la economía y sobre todo a la vida de la gente. El tercer paso es el mercado común. Esto ya es otra liga. A todo lo que teníamos antes se le suman las famosas 4 libertades. No solo se mueven libremente los bienes, sino también los servicios, el capital y, muy importante, los trabajadores. Para que esto funcione, claro, hace falta una armonización de normativas tremenda, desde reconocer títulos profesionales hasta coordinar políticas sociales. Y esto tiene consecuencias muy directas. Por ejemplo, una médica con su título español puede irse a trabajar a Alemania sin tener que pasar por un calvario de convalidaciones. ¿Por qué? Porque sus cualificaciones se reconocen. Eso es el mercado común en acción, afectando directamente a las oportunidades profesionales de las personas. Y llegamos a la cima de la escalera, la unión monetaria. Aquí los países ya no solo comparten un mercado, comparten una misma moneda y una única política monetaria, que además la dirige una entidad supranacional como es el Banco Central Europeo. Esta es, sin duda, la mayor cesión de soberanía económica que se puede imaginar. El ejemplo más claro, por supuesto, es el euro. Y no fue algo que surgiera de un día para otro. Fue un proceso larguísimo y muy meditado. Duró décadas, desde que se trazó el plan en Maastricht, pasando por su uso electrónico, hasta que en 2002 por fin tuvimos los billetes y monedas en la mano. Y hoy 20 países de la UE comparten esa moneda. Pero claro, no todo es un camino de rosas. La integración económica tiene una doble cara, dos efectos que están siempre en tensión, tirando cada uno para un lado. Y es fundamental entenderlos para saber si estos bloques realmente funcionan. Aquí vemos esta dualidad. Por un lado, tenemos la creación de comercio. Al quitar barreras, los países miembros comercian más entre ellos. Eso es bueno, es eficiente.
Pero, por otro lado, está la desviación de comercio. Esto es el efecto negativo que ocurre cuando un país del bloque, por culpa de los aranceles, deja de comprarle a un país de fuera que es más barato y eficiente para comprarle a un socio del bloque que en realidad es más caro. El ejemplo del libro para entender esto es el del cordero. Antes de entrar en el Club Europeo, el Reino Unido importaba cordero de Nueva Zelanda a precios muy buenos. Pero al unirse, las reglas del mercado le obligaron a comprar cordero más caro de otros países europeos. Un caso clarísimo de cómo la integración puede hacer que la economía, a nivel global, sea menos eficiente. Y esto nos lleva, como no, a la Unión Europea, que es el proyecto de integración más avanzado del mundo. Su experiencia nos demuestra que esto de construir una supereconomía no es solo un desafío técnico, es un reto político y social enorme, con problemas muy complejos. Uno de los grandes debates que nunca se va es el del llamado déficit democrático. Es esa sensación generalizada de que las decisiones se toman en Bruselas, muy lejos, y que la ciudadanía de a pie tiene poca influencia real, por mucho que exista un Parlamento Europeo. Luego está la propia complejidad del sistema. Hay una tensión constante entre la lógica de los gobiernos de cada país, que quieren tener la última palabra, y la lógica de las instituciones de la UE, que tienen su propia autoridad. Navegar esa fricción es un reto diario. Y claro, todo esto, al final, alimenta el euroescepticismo. La desconfianza crece en momentos difíciles, con las crisis económicas o con los debates sobre migración o identidad. Por eso, el gran reto es siempre el mismo: demostrar día a día que la integración tiene beneficios reales y tangibles para la gente. A pesar de todos los desafíos, la integración no se detiene. El mundo cambia y estos bloques tienen que adaptarse. Así que la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Hacia dónde va todo este experimento? Esta idea resume bastante bien el camino a seguir. El futuro parece que va por tres grandes áreas: la autonomía estratégica, la transición ecológica y la transformación digital. Pero el éxito de todo esto dependerá, al final, de una cosa: que las instituciones sean eficaces y den resultados que se vean. Y cerramos con una pregunta para reflexionar. En el mundo en que vivimos, con gigantes como Estados Unidos y China y con tensiones geopolíticas por todas partes, ¿es de verdad una opción viable para un país mediano o pequeño ir por libre y prosperar? Quizás la lógica de la integración económica, la de unirse para ser más fuertes, hoy tiene más sentido que nunca.